Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y les damos la bienvenida a este programa de Asiento Extra que transmitimos por 92.3 de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde y lo realizamos según el día de la semana Henry Rodríguez, Paul Ulloa, Karina Garay y María Siu. Su persona Rita Valverde los va a estar acompañando el día de hoy. Justo una fecha muy bonita para todos, el Día del Niño y de la Niña, que nos hace recordar muchas aventuras y muchas experiencias de nuestra niñez, a todos los que ya hemos ido creciendo y a todos los niños que aún gozan todavía de esta etapa. Creo que nos hace plantearnos muchas cosas de cómo estamos abordando estos temas en el país, las políticas, los programas, la forma en que se están ejecutando también. Y es un momento también para hacer un análisis y una radiografía de cómo están hoy en día en Costa Rica los derechos de los niños, las niñas y la adolescencia. Contamos en cabina, nos acompaña doña Kenly Garza, ella es presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. Gracias por acompañarnos en este espacio, doña Kenly, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y también se nos incorporará en unos minutos Juan Valdares, él es gerente de programas de UNICEF Costa Rica, va a estar también aquí acompañándonos y enriqueciendo esta conversación en el marco del Día del Niño o la Niña y avanzar o reflexionar sobre cómo están las políticas en nuestro país, el avance de los derechos y los desafíos que presentan los menores de edad. Y es que es una oportunidad para evaluar cómo Costa Rica está avanzando en la garantía de estos derechos e identificar las áreas en las que persisten desafíos. Desde 1990, el país ha demostrado su compromiso con la protección de la niñez mediante la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el primer tratado vinculante que agrupa en un único texto los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de los menores. Además, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley número 7739, establece el marco jurídico mínimo necesario para asegurar una protección integral de estos derechos. Esto consolida un sistema robusto para la defensa y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia. Doña Kenly, ¿cómo se está garantizando en Costa Rica y se protegen los derechos de los niños y las niñas adolescentes según la legislación vigente? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuáles son esos marcos que los protegen hoy en día? Claro que sí. Muy buenas y saludos a todas y a todos en especial, por supuesto que sí, a los niños y a las niñas de Costa Rica, sean nacidos en este país, se encuentren de visita o este es un día al que hay que saludar afectuosamente a todos sin distingo de nacionalidad ni ninguna otra característica. Muy buena introducción haces vos acerca del marco normativo que tiene Costa Rica para garantizar la protección y defensa de los derechos de las personas menores de edad en nuestro país. Agregaría que justamente para operacionalizar esa defensa, si tenemos que hablar de rectoría e institucionalidad costarricense, nuestros abuelos fueron muy sabios y hace 94 años en la Constitución Política, si vemos el artículo 151 y el 155, ya por ahí se habla del Patronato Nacional de la Infancia, una institución que en ese mismo marco robusto y normativo que nace para la defensa y protección de las personas menores de edad, la creación de la única institución rectora en la materia por encargo constitucional ya habla de un espíritu de los costarricenses en otrora, que colocaba y depositaba en la institucionalidad costarricense en coadyuvancia con otras instituciones la creación de política pública siempre vigente y actualizada para renovarse y atender y dar respuesta oportuna a las necesidades de las personas menores de edad, que evidentemente las actuales no son las mismas de hace 94 años. Claro. Hay muchos ámbitos, varios ámbitos, como podríamos empezar a segmentar este tema. Creo que sin duda la educación es fundamental cuando hablamos de los derechos de la niñez y adolescencia, de los menores de edad.
Y bueno, haciendo un repaso por justamente el informe anual de UNICEF que presentó en el 2022, se hablaba de algunos datos como que los niños y las niñas adolescentes en áreas rurales con discapacidad y en extrema pobreza están rezagados. Es parte de la realidad de nuestro país, los desafíos que tiene esta población aún más en las zonas rurales de nuestro país. ¿Cómo se está abordando para poder precisamente fortalecer esas brechas que tiene la población menores de edad en las zonas rurales y más alejadas de nuestro país? Claro que sí. Bueno, bien conocemos muchos informes, muchos diagnósticos que ya develan esas necesidades de fortalecimiento de la educación costarricense, máxime en un momento, en una transición generacional donde parece ser que las demandas del entorno presionan la currícula, la metodología. No soy la ministra de Educación, pero sí desde el Patronato Nacional de la Infancia, en comunicación directa con los niños y jóvenes, conocemos de primera fuente la necesidad de replanteamientos metodológicos y de que la misma educación sea un gancho por sí misma, motive, vincule y sea cada vez más inclusiva. Conocemos que en entornos rurales los jóvenes se quejan de que la calidad de la educación puede variar. Asimismo, conocemos el reclamo por que se fortalezca la educación en tecnología y en idiomas. Los jóvenes constantemente nos reportan esto. Ciertamente la pobreza es la puerta grande y más compleja a otro sinnúmero de vulnerabilidades. En un país que lucha por cerrar las brechas de la inequidad, diremos que las familias en condición de pobreza y pobreza extrema, y con ello las personas menores de edad que crecen en estos entornos donde el acceso a oportunidades es inferior, no está en una condición de ventaja, todo lo contrario, van quedando rezagados, y con ello, si la niñez reproduce o se encarna las primeras etapas del desarrollo evolutivo de una persona, y si desde el inicio no se accesa de igual manera a las oportunidades que en la ciudad o con personas más favorecidas, diríamos que esos proyectos de vida ya empiezan un poco con el pie izquierdo. La política pública debe dar respuestas. La Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que fue lanzada en abril del presente año, involucra también los compromisos de un Ministerio de Educación Pública comprometido con saldar estas deudas y brechas. Claro, y bueno, ya nos acompaña acá también en cabina, le damos la bienvenida a don Juan Valdares, él es gerente de programas de UNICEF, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí e incorporarse a esta conversación. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Hacíamos, un primero hablando sobre esos derechos o esas garantías que protegen a la niñez y adolescencia en Costa Rica. En el caso, también para hacerle un preámbulo a la gente sobre el papel de UNICEF, el papel que juega en la protección de la niñez, de los menores de edad en Costa Rica, ¿cómo funciona esto? Porque ustedes son parte también de la política, informes, por ejemplo, capacitaciones, pero para que la gente entienda y sitúe UNICEF, el trabajo que realiza, ¿cómo podríamos explicarlo? Claro. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y saludar a doña Kenley. Un gusto. De parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Realmente es un honor estar aquí. También quisiéramos aprovechar para recordarle a todo el país que este año es muy especial, porque este año se cumplen los 35 años de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención es la convención internacional firmada por más países en el mundo, y entonces tiene una importancia enorme porque brinda el marco para la cumplición de los derechos de la niñez para todo el mundo y por supuesto para Costa Rica. El Comité de los Derechos del Niño, que es la instancia que da seguimiento al cumplimiento de la convención para los estados que lo han firmado, cada 5 años hace un reporte, alrededor de cada 5 años hace un reporte, y siempre habla y da mucho mérito al país sobre el fuerte cumplimiento de los derechos de la niñez en Costa Rica. Entonces realmente hay que felicitar al país, y también habla mucho del marco normativo muy fuerte que tiene el país y los programas muy fuertes, pero también siempre hay un llamado a su cumplimiento.
y por eso bajo el liderazgo, el PANI bajo el liderazgo de doña Kenley siempre habla sobre la importancia del llamado a la acción, ¿verdad? Entonces realmente el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, trabaja con el Estado, trabaja con el PANI y con otras instituciones, con la sociedad civil, con el sector privado, para fortalecer el cumplimiento de los derechos del niño, ¿verdad? ¿Cómo podríamos, bueno, empezábamos haciendo, decía yo, un panorama general de la protección de los derechos de los menores de edad en Costa Rica, pero ¿cómo podríamos entender hoy en día los desafíos que tiene la niñez y la adolescencia? ¿Cuáles son esos puntos más donde se debe poner el foco y trabajar para mejorar las condiciones de vida de la niñez y adolescencia? Gracias. Bueno, justamente UNICEF es un aliado estratégico para el Patronato Nacional de la Infancia y otras instituciones en Costa Rica que trabajamos por la prevención, la promoción y la garantía de derechos. En este sentido, se han articulado muchos esfuerzos para tratar de luchar contra flagelos actuales que golpean duramente a la niñez y la adolescencia y que nos alertan sobre, a pesar de que nuestro país procura ser muy responsable en su cumplimiento, es cierto que en la actualidad han emergido nuevas formas a la luz de la tecnología, de cambios muy complejos en la composición cultural y social de nuestras sociedades y que suponen formas lastimosamente más creativas en que se producen las situaciones violatorias de derecho. El Patronato Nacional de la Infancia realizó junto con otras instituciones y como parte del Consejo de Niñez y Adolescencia un diagnóstico que se publicó en el año 2021 y con el apoyo, por supuesto, de UNICEF. Se llama Del diagnóstico a la situación de los derechos de las niñas y los niños en Costa Rica. Y en ese diagnóstico pudimos pormenorizar y tipificar cuáles son aquellas situaciones que comprometen más la realidad de las personas menores de edad. Encabeza la lista para ese entonces y se mantiene vigente situaciones vinculadas con la negligencia en materia de salud, temas vinculados con la educación, abuso o violencia emocional, psicológica, sexual y física. En Costa Rica se sigue utilizando el castigo físico, los tratos indignos y degradantes como formas para disciplinar. Es importante indicar que nuestro país se ha buscado erradicar esto con sanciones. No son prácticas que correspondan a tratamientos humanos de la persona humana, que son las personas menores de edad. Además tenemos el problema de consumo de drogas. Justamente leí ahora por ahí un encabezado del diario donde se señalaba esa gran problemática. El involucramiento cada vez más temprano de personas jóvenes en conductas disruptivas y su reclutamiento en crimen organizado. Además de eso, problemas de salud mental, una gran deuda, un gran desafío, particularmente agravado después del COVID, problemas afectivos vinculados con depresión, trastornos afectivos, conductas autolesivas, ideación, intentos de suicidio y también suicidio en personas jóvenes y a veces hasta muy temprana edad. Hemos identificado casos hasta de 8 años, lo cual nos parece inverosímil, pero ya habla del agotamiento de algunos recursos internos en personas menores de edad y adolescentes para enfrentar circunstancias actuales, y también esto pone sobre la mesa las dificultades de la familia para poder sobrellevar los desafíos de las niñeces y adolescencias nuevas. Don Juan, ¿quieres aportar algo? Yo creo que doña Kenley ha hecho, ¿verdad?, un análisis muy profundo. Sí, los grandes desafíos son muchos de los que mencionó muy bien doña Kenley, ¿verdad? El tema de la educación, hay desigualdades en el acceso y en la calidad de la educación, y eso genera, ¿verdad?, patrones de cierta manera circulares, porque niños y adolescentes que no terminan su proceso educativo luego tienen más problemas en accesar empleos formales y de alta calidad, y por ende entran en círculos muchas veces ya sea de crimen, delincuencia o también en muchas situaciones las situaciones de pobreza, ¿no? Entonces el tema, tenemos alrededor del 50% de los niños, niñas y adolescentes que entran al sistema educativo público no se están graduando. Eso es un gran desafío. Otros temas importantes, el cuidado de niños de 0 a 4 años es en estos
primeros 4 años, donde los niños tienen un desarrollo cognitivo, tienen un desarrollo en su salud, tienen un desarrollo psicológico y psicoemocional sumamente importante. De hecho, a nivel internacional siempre se ha identificado como la inversión pública en los primeros 4 años es la mejor inversión que se puede hacer en un humano. ¿Por qué? Porque lo que se aprende, lo que se desarrolla en ese periodo, luego tiene repercusiones positivas sumamente fuertes a lo largo de su vida. Y por ende, si no hay un buen desarrollo en esos primeros 4 años, también pueden tener repercusiones perjudiciales. Entonces, el aumento en la calidad y el acceso de cuidado es otro de los grandes desafíos que se ven en el país. ¿Cómo se articula esto? Porque ustedes trabajan muy de la mano, o sea, son aliados tanto en la ejecución de los programas, de la política, como desde la parte de la vigilancia y el respeto a que se cumpla esta convención que suscribió Costa Rica, por ejemplo, desde los años 90. Entonces, ¿cómo se trabaja? No solamente ustedes dos, porque al final de cuentas también hay un montón de instituciones que forman parte de la política pública de la niñez y adolescencia en el país. Entonces, claro. Me gustaría indicar que Costa Rica, dentro de ese entramado que ha desarrollado para la protección de los niños, tiene el Sistema Nacional de Protección. El Sistema Nacional de Protección ya en sí mismo alude a los compromisos y obligaciones de las diferentes instituciones y ministerios de nuestro país en lo que corresponde a niñez y adolescencia. Muchas veces se cree que niñez es PANI. No, porque el ser humano es integral. PANI tiene la rectoría en la materia, pero ya estamos hablando de educación, Ministerio de Educación Pública. ¿Qué tal la salud? Caja y Ministerio de Salud. ¿Qué tal cuando hablamos de las adicciones y estamos hablando del IAFA? ¿Qué tal si tenemos que hablar de la recreación y se nos viene el ICODER? Es decir, realmente hablar de niñez y adolescencia, y cuando hablé de la constitución política y la coadyuvancia, se necesita que se genere una red muy efectiva que vaya más allá de la narrativa, de los buenos discursos y buenas intenciones, y operacionalice respuestas concretas. Esta política de niñez y adolescencia es única, la que acaba de lanzarse este mes en abril. Reúne los compromisos y fue suscrita por más de 30 instituciones. Tendrá una duración de 12 años, pero para asegurarnos que no sean solo palabras bonitas y buenas intenciones, tiene un plan de acción que se va a actualizar a mitad de su recorrido, con cortes y rendición de cuentas basado en evidencia cada 3 meses, unos parciales y unos más completos e integrales semestral y anualmente. Busca nuestro país dar un salto cuántico en el sentido de cómo se construye la política pública, normalmente sin diagnósticos, sin indicadores, sin metas, sin mediciones. Por primera vez tenemos una política que además no cometió el error de hacerse el escritorio adultocéntrico de las personas que se sientan en la silla de las instituciones, sino que fue construida con el criterio opinión y muy consultivamente de 2,000 personas menores de edad y otros 2,000 adultos. Realmente busca responder a las problemáticas actuales, pero necesitamos acá hacer mención a una de las instituciones más importantes, la familia. No importa cuánto trabajen las instituciones del Estado, es necesario enfatizar y fortalecer el encargo de la familia como primera institución en los años críticos de la primera infancia. Es ahí en la familia donde el niño ocupa sentirse seguro, protegido y satisfecho en sus necesidades básicas. Y para complementar lo que dijo don Juan, las personas menores de edad entre los 0 y los 4 años ocupan algo más que un chupón de leche, una chupeta y la alimentación, claro que es necesidad básica, pero ocupan mucha estimulación. La falta de estimulación, la falta de contacto social, entornos inseguros y violentos dejan huellas que perseveran en etapas posteriores del desarrollo y generan también dificultades en el rendimiento académico y también huellas en la construcción de una personalidad que luego las empezamos a identificar cuando el niño entra a la escuela y al colegio. Quisiera agregar algo. Sí, claro. UNICEF realmente lo que hace es acompañar, ¿no? Acompaña, y la direccionalidad y el liderazgo siempre es llevado por las instituciones del Estado. En este aspecto, ese acompañamiento viene de diferentes maneras. Por ejemplo,
trabajamos mucho en temas de asistencia técnica. Entonces, para dar un ejemplo, en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia se quiso hacer de una manera sumamente participativa. De hecho, ha sido la política elaborada, política pública con más participación, además de no solo participación en cantidad, pero también desagregada territorialmente, ¿verdad? Por todo el país se hicieron consultas. Bueno, entonces ahí UNICEF apoyó en ese aspecto. Otro tipo de apoyo que se da mucho es en generación de evidencia, ¿verdad? Las mejores políticas normalmente son basadas en evidencia. Entonces, en temas de generación de datos y de análisis, ahí también hay un área de apoyo, y si usamos la política de niñez y adolescencia como ejemplo, podemos mencionar el estudio que ya muy bien mencionó doña Kenly, ¿verdad? De un estado de la situación y análisis del país basado para la niñez y adolescencia. ¿Cómo podríamos decir que se garantiza esa participación? Y yo creo que aquí también abro otro tema, que es justamente de esos derechos que tienen los menores de edad, y que la gente podría pensar que por ser justamente menores de edad y porque requieren sí un acompañamiento, a veces este tipo de voz y voto no se les respeta. Entonces yo creo que justamente este tema de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia abre este tema que para mí es importante. ¿Cómo se garantiza que ellos estén ahí y su voz sea escuchada? Claro que sí. Y además este es un principio y hasta una garantía procesal. Por ejemplo, la reforma al Código Procesal de Familia, que entra en vigencia ahora en octubre, habla de la participación de las personas menores de edad en aquellos temas vinculados, por ejemplo, divorcio, regímenes de visitas supervisados. Se toma en cuenta la opinión, el criterio y la vivencia de esa persona menor de edad dentro de un entorno familiar. El Patronato Nacional de la Infancia, en sus procedimientos en sede administrativa, tiene la obligación de tomar en cuenta y dejar constancia en actas qué es lo que tienen que decir las personas menores de edad sobre aquella situación familiar que les ha afectado. A nivel judicial, los jueces también requieren y hacen parte de las personas menores de edad. Esto no es antojadizo ni es un criterio. Son personas humanas, son seres humanos que tienen una autonomía progresiva. ¿Qué significa eso? A mayor edad, las personas menores de edad van desarrollando más sus facultades cognitivas y van comprendiendo más la complejidad de las situaciones y el entorno que les circunda. Eso genera que proporcionalmente puedan hacerse cada vez más parte y dar su opinión, criterio, y el criterio que vierten puede ser decisorio en asuntos incluso de índole judicial. Ha pasado muchas décadas en que se ha desestimado lo que la voz de las personas menores de edad, al considerarse que no tienen edad ni madurez ni entienden. Esto ha sido un serio error que ha causado desafortunadas resoluciones en procesos familiares y de personas menores de edad. Actualmente es una garantía que por lo menos el patronato busca hacer valer, y como digo, está contenido en cuerpos normativos y es exigible. Pero además de eso, para que los jóvenes participen en las cosas que inciden en ellos deben que conocer cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Hemos hecho muchas campañas para que ellos conozcan sus derechos. De hecho, la política de niñez y adolescencia, que pensaríamos es un documento aburrido de muchas páginas, hicimos con la ayuda de UNICEF una versión para niños, una versión en braille y la versión de adultos. ¿Por qué? Porque ocupamos acercar esos documentos y estas construcciones a ellos, porque ellos son copartícipes, pero además de eso, ellos son observadores y garantes de que los adultos cumplamos nuestros compromisos, ellos, por supuesto, la parte que corresponde a sus obligaciones proporcionales. Sí, a mí me gustaría complementar usando el tema de participación para mencionar otro de los grandes desafíos globales y nacionales en temas de niñez, que es la crisis climática. Realmente la crisis climática actualmente que tiene el mundo, la llamamos que no es solo una crisis climática, sino también una crisis en el cumplimiento de los derechos de la niñez, porque los efectos climáticos están teniendo repercusiones sobre la niñez en todo el mundo, en temas de supervivencia, en temas de crecimiento de la niñez y en temas de su desarrollo. Entonces, por eso llamamos que la crisis climática es una crisis de los derechos de la niñez. Y si uno se pone a pensar en temas de participación, realmente a nivel global, la acción climática todavía deja mucho que desear.
¿no? De hecho, han habido ya los acuerdos de París, pero el cumplimiento de los acuerdos de París y de las ambiciones, todavía el mundo tiene mucho que desear. Y si vemos quiénes están tomando las decisiones, realmente son decisiones muy adultocentristas, ¿verdad? Pero también tenemos que pensar quiénes son los que van a al final tener las mayores repercusiones sobre esas decisiones que se están tomando ahora. Son los niños, niñas y adolescentes de hoy en día. Entonces, no solo es verdad que los niños y niñas son el presente, pero también son los que van a tener que llevar el peso de muchas decisiones o la falta de acción climática que se está llevando en el presente. Entonces, de ahí que también la participación es sumamente importante, porque tenemos que velar que sean nuestros niños, nuestros jóvenes, que estén siendo parte de las decisiones, no solo porque tienen mucho conocimiento y tienen mucho que decir, sino porque también al fin y al cabo son quienes van a tener que velar con las repercusiones de las decisiones o las no decisiones que se toman en el presente. Me gustaría poder adicionar a esto que para garantizar más la participación y vinculándolo con el tema climático, en nuestro país existen las juntas de protección, donde hay representación de diferentes instituciones y hay representación de personas menores de edad desde lo local. También están los consejos participativos. Estas organizaciones, junto con la Red Nacional de Niñez y Adolescencia, que está conformada por representaciones de jóvenes de las 10 regiones o regionales del patronato, desarrollan proyectos del Fondo de Niñez y Adolescencia, y muchos tienen que ver con lo que ellos identifican es una necesidad, y el tema ambiental tuvo tal relevancia e importancia para ellos que ellos exigieron que se colocara un eje acerca del derecho a gozar de un ambiente, un entorno sano, refiriéndose al ambiente, como un eje de la política. Y ellos también nos extienden una gran queja a los adultos. ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros que estamos tomando decisiones desde esta perspectiva adultocéntrica, y cómo esto va a pesar en el entorno que ellos van a heredar? Bueno, y es que justamente eso, el tema ambiental, creo que mucho es lo que le estamos heredando a esta población, a los niños, a los adolescentes, niños, niñas, adolescentes. Y creo que para discutir después del corte, que tenemos que ir brevemente a un corte comercial, las decisiones que se toman desde arriba, desde los adultos, y no se ponen en prioridad o el foco donde debería estar ahorita. Entonces, vamos a un breve corte comercial, 2:31 de la tarde. Por 92.3 FM, los que nos sintonizan también por extraradiocr.com o por la señal de Extra TV, canal 42. Recordarles siempre que estamos atentos a nuestro número de WhatsApp, el 7003-1234, donde ustedes nos pueden hacer llegar sus consultas, sus comentarios o sus opiniones sobre los temas que estamos conversando el día de hoy en el marco del Día del Niño y de la Niña. El número, lo repetimos, 7003-1234. Aquí en cabina nos acompaña Kenly Garza, ella es la presidenta ejecutiva del PANI, y Juan Valdares, él es gerente de programas de UNICEF Costa Rica. Planteábamos antes de irnos al corte comercial el tema de ambiental como un tema muy importante para la niñez y adolescencia, y las decisiones que se estén tomando ahorita desde arriba. Al final de cuentas son ellos quienes van a estar en este futuro y a los que va a afectar este tema de manera más directa, podríamos decirlo de esta manera. Hay otros temas que también quisiéramos abordar en esta última media hora, que es el tema de la protección. Cómo podríamos brevemente los datos que tenemos, que contamos del Patronato Nacional de la Infancia, que tienen que ver con la violencia, la negligencia, castigos físicos, el cuidado también parental. ¿Cómo podríamos actualizar estos datos que hay? Claro que sí. Bueno, decirles que el Patronato Nacional de la Infancia lleva estadística sobre cuál es la principal
las principales tipologías de denuncia que nosotros atendemos y recibimos, y también hacemos comparativas de periodos anteriores. Hemos observado un crecimiento que ronda entre los 7 y el 8%, un crecimiento que se dispara a partir del año posterior a la pandemia. Empezamos a ver ese crecimiento, una explosión importante en la diversidad de denuncias, pero también la cantidad de denuncias. Vamos a recordar que el patronato no se debe solo a las personas en condición de vulnerabilidad, aunque vamos a entender la edad como un factor de vulnerabilidad. Si nosotros, el patronato se debe a todas las personas, niños y niñas y adolescentes del país. Sin embargo, desde la parte de protección tenemos una gran demanda de intervención. Es cuando suena el teléfono y suena la plataforma del 911 o nos contacta Fuerza Pública o Caja o diferentes instituciones, familias, nos llaman y nos reportan una situación donde hay riesgo sobre la integridad de las personas menores de edad, o hay alguien que ha observado que algo podría estar sucediendo y nos llaman por teléfono. El patronato tiene la obligación de acudir e intervenir y hace una investigación preliminar y determina con base a esa investigación qué acciones tomar para salvaguardar y proteger a esta persona menor de edad. El año pasado el patronato recibió 105,000 denuncias por las tipologías que mencioné, empezando por negligencia en salud, temas de violencia psicológica, emocional, castigo físico, abuso sexual. Tenemos también asuntos afectivos, depresión, conductas autolesivas, consumo de sustancias, entre otras. Es el grosso, ¿verdad?, o la mayor concentración de las tipologías, sin desmerecer otras que van tomando mayor relevancia. Todas estas, el contexto principal en el que ocurre es en el entorno familiar. La intervención del PANI tiende a desarrollarse más en situaciones violatorias de derecho que suceden con más frecuencia en la familia costarricense, y ahora tenemos la manifestación de algunas violencias que antes no ocurrían, que tienen que ver, por ejemplo, con la tecnología, redes sociales, exposición de la imagen de personas menores de edad, explotación y demás. El patronato, una vez que interviene, porque es convocado a través de una llamada y una denuncia, tiene la obligación de determinar detrás de esa situación violatoria de derechos hay un niño, 2 niños, 3. Entonces, el año pasado recibimos 105,000 denuncias, pero detrás de esas denuncias hubo más de 135,000 personas menores de edad. Si los datos no me fallan, anduvimos como por los 137,000 personas menores de edad. Actualmente en nuestro país hay 2,000 personas menores de edad, estoy dando un número redondo cerrado, en alternativas residenciales y albergues PANI. Hay 2,000 personas en esas alternativas residenciales de protección. ¿Por qué? Porque el hogar dejó de ser un lugar seguro y no había una red familiar que pudiera o quisiera hacerse cargo, tuviera competencias parentales para hacerse cargo, y no hubo a través de acogimiento familiar otra alternativa. Entonces tenemos 2,000 personas menores de edad y el compromiso del patronato de minimizar esa cifra, porque hay otras formas de proteger que no implica la institucionalización, y en este sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño ya nos ha señalado que el paradigma de los albergues está obsoleto y causa huellas en la vida de las personas, así que tenemos una ruta hacia la desinstitucionalización. Tenemos alrededor de 4,000 personas menores de edad en protección en acogimiento familiar con subsidio. Estas son personas que igualmente ya no pueden estar con sus cuidadores o padres originarios, están tal vez con un familiar de red extensa, y el PANI les da un subsidio que ronda entre los 130 y 150,000 colones para cubrir las necesidades de las personas menores de edad. Y sin subsidio tenemos alrededor de unas 6,000 personas más. Son números muy grandes para hablar de personas bajo protección del Estado, entiendas el PANI, pero es un poco la radiografía de la sociedad y de factores culturales que actualmente enfrentamos. ¿Qué otros, me llama la atención esto, qué otros se pueden plantear además de la institucionalidad? Claro que sí, el programa de acogimiento familiar. El programa del acogimiento familiar no es un albergue ni una ONG donde los niños están 24/7, sino si hay una situación en el hogar, nos llaman, el PANI acude, el niño no puede quedarse ahí porque tal vez papá o mamá tienen problemas de adicción o hay serios conflictos familiares o hay violencia intrafamiliar. Entonces el patronato lo primero que tiene que hacer es evaluar si existe una abuelita, una tía materna, un tío paterno, alguien de la familia extensa.
Ese es el segundo paso. Y si lo hay, se establece una medida que se llama medida de cuido, donde le decimos a ese niño, bueno, no vas a estar temporalmente en tu familia de origen o con tus cuidadores o responsables directos, sino que vas a estar con tu tía o tu abuelita un tiempo mientras papá y mamá resuelven esas situaciones que imposibilitan o que hacen el entorno familiar inseguro. Entonces puede estar allí. Cuando no hay un familiar de red extensa, pasamos a la comunidad, y a veces en la comunidad existen familias que son evaluadas y que levantan la mano para cuidar temporalmente a personas menores de edad. Estas alternativas evitan la institucionalización, pero también tenemos otros. Por ejemplo, las medidas de orientación, apoyo y seguimiento. Esto es cuando el PANI establece un plan para ese papá, esa mamá, esos cuidadores, de que necesitamos subsanar estas negligencias, necesitamos papá y mamá que mejoremos los patrones y estrategias de crianza y de disciplina. Entonces, para eso el patronato en sus diferentes oficinas locales, que tenemos 58 en todo el país, pueden desarrollar procesos de academias de crianza, donde le enseñamos a papá y a mamá patrones saludables de crianza positiva, establecimiento de límites, cómo generar una vinculación amorosa y respetuosa, entre otras cosas, además de que referimos al INAMU, a la Caja, al IAFA, y damos seguimiento para que papá y mamá o los cuidadores logren subsanar esas situaciones y lograr la restitución del derecho. ¿Qué es eso? Que el niño ya no va a estar en ese acogimiento familiar o en el albergue, sino que va a poder estar con mamá y papá. ¿De qué manera, don Juan, se involucra aquí las organizaciones en este tipo de, una vez que se tiene el diagnóstico o identificado incluso a través de los datos y de las cifras, cuál es de la manera en que se involucra para garantizar, por ejemplo, este tipo de reducir la violencia física hacia la población, bueno, a la niñez y a la adolescencia? Claro. Como bien explicó doña Kenly, el fenómeno de la violencia es un fenómeno multicausal y muy complejo, ¿verdad? Tiene aspectos desde lo personal, familiar, comunitario, institucional. Entonces, realmente lo que busca hacer UNICEF, siempre en coordinación con todas las instituciones, ¿verdad?, y la sociedad, es apoyar en procesos de prevención de violencia, ¿verdad? Un ejemplo que nos parece bastante positivo es un programa que hacemos, que se trabaja en conjunto y bajo liderazgo del Patronato Nacional de la Infancia, que son los espacios seguros para la niñez y adolescencia. Como bien todos sabemos, la prevención muchas veces viene de la mano de tener grupos de personas, pares, cuando son niños, niñas y adolescentes, ¿verdad?, amigos y amigas, pero también adultos que acompañen y los apoyen en diferentes tipos de actividades. Y estas actividades pueden ser culturales, pueden ser educativas, pueden ser lúdicas completamente. Porque sabemos que tener a nuestros niños, niñas y adolescentes en diferentes tipos de programas los ayudan, ¿verdad?, en su empoderamiento, a la mejor utilización de su tiempo, a su motivación, a su salud mental. Entonces, hace años se identificó que en las asociaciones de desarrollo comunal, que a lo largo del país hay más de 4.500, muchas veces tenían espacios físicos que no eran, ¿verdad?, que no eran utilizados al 100%. Entonces, actualmente se han hecho alianzas con 45 asociaciones de desarrollo comunal para que en sus espacios físicos de donde está la asociación se hagan estos espacios seguros. ¿Qué es un espacio seguro? Un espacio seguro es un lugar donde personas voluntarias brindan su tiempo y sus talentos para trabajar y para brindárselo a los niños. Entonces, en un mes cualquiera, realmente a lo largo del país se organizan alrededor de 600 actividades en temas tan varios como judo, ajedrez, matemática, guitarra, béisbol, fútbol, todos los deportes, bandas musicales, etc. Y entonces los niños, normalmente después de la escuela, pero también los fines de semana, van a estos espacios que son seguros, donde pasan su tiempo haciendo estas actividades, pero también las personas voluntarias que están ahí han sido capacitadas en temas de derecho y en identificación de necesidades.
Entonces muchas veces este espacio seguro se vuelve lugar, esos ojos extra que muchas veces nuestros niños y niñas ocupan para que si se identifica un problema puedan ser referidos a otra institución, ¿verdad? Si hay un tema educativo puede contactarse al centro educativo, si hay un tema socioemocional puede ser contactado al colegio de psicólogos, si hay un tema de algún crimen que se está cometiendo, pues, ¿verdad? Existen las medidas también para poder denunciarlos. Ahora esta alianza se está ampliando y también se está ampliando con lo que son las ligas policiales, ¿verdad? El Ministerio de Seguridad. Las ligas atléticas. Ligas atléticas, exacto. Gracias, Kenley. En esta misma línea, ¿verdad? El Ministerio de Seguridad está organizando las ligas atléticas y son policías que están trabajando en las comunidades fomentando actividades deportivas con este mismo fin. Entonces ahí es donde vemos, donde se van haciendo sinergias entre distintos actores, siempre con el mismo objetivo, que es la prevención de la violencia de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, y es que este tema de la violencia es muy importante abordarlo desde una parte preventiva. Yo creo que en el país estamos viendo, por ejemplo, hay 2 datos que hoy vienen en el periódico. Uno de ellos es la cantidad, 227 jóvenes están en una cárcel ahorita. Entonces, la inseguridad también que está viviendo el país y que lleva mucho a esto, a acercar esta población, a los menores de edad, a estos espacios que no son parte o que no benefician en el desarrollo educativo y personal. Al final de cuentas también hablamos de una falta de oportunidades para ellos y para poder fortalecer o invertir el tiempo en capacidades que en un futuro les vayan a beneficiar y no perjudicar. No quisiera dejar de lado también el tema del trabajo infantil, porque, bueno, justamente también acá tenemos el dato en una nota que sale hoy en el periódico, creo que es del año anterior, pero 4.387 menores de edad trabajan en Costa Rica. Yo creo que es un tema que todavía pues nos falta bastante, porque en realidad debería ser 0 prácticamente. Claro. El trabajo infantil no debería, ellos deberían estar en el sistema educativo, y es lo que nos dice acá lo que normalmente debería pasar para un niño o una niña. Pero ¿por qué todavía hablamos de cifras tan altas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estamos fallando? Claro que sí. Este asunto fue identificado también en la construcción de la política. De hecho, se suscribió un convenio tripartita, PANI, Ministerio de Trabajo e INS, para la generación de una norma primera a nivel regional, donde se busque trabajar en generar campañas y estimular en las empresas, principalmente las ubicadas más en zona rural, y erradicar el tema del trabajo infantil, y para el trabajo adolescente, que existe toda una normativa y unas condiciones se respeten esas. Pero el lugar de un joven y un niño siempre debe ser la escuela y su inserción en el sistema educativo. Ya le explicaba a don Juan que la pobreza termina siendo un círculo, ¿verdad? Y muchas veces ese joven que está trabajando, muchas veces no, es que pertenece a una familia en exclusión, con poco acceso a las oportunidades, con salarios que apenas son de supervivencia, donde siempre se va a privilegiar la subsistencia de ese núcleo familiar, y por tanto tenemos jóvenes que, diríamos, más basado en un asunto de necesidad, empiezan a trabajar y a desertar del sistema educativo, un tema muy vinculado con brechas, con inequidad y con pobreza, sin duda. Ya lo decías, también hay que actualizar es el sistema educativo, que sea atrayente, que corresponda a los intereses, al fortalecimiento de destrezas de los jóvenes, ampliar esa currícula con más tecnología, idiomas y demás. Pero por más que sea atractivo, por más que conecte con los intereses de las nuevas generaciones, si en esa familia hay hambre,
Ya dicen por ahí, se privilegian las necesidades básicas de subsistencia y ese niño tendrá puertas cerradas porque irá a engrosar ese número tan lamentable, 4.000 personas adolescentes que trabajan en Costa Rica y que nos debe preocupar y debemos trabajar seriamente en su erradicación. Hemos empezado a construir y articular con el INSI, el Ministerio de Trabajo, y en el planteamiento de las campañas para que ese número el próximo año ojalá reporte una menor incidencia. Pero esto tiene que ir amarrado de políticas a nivel social, mayor inversión y más en las zonas de exclusión de nuestro país, donde el índice de desarrollo social también es muy bajo. Claro. Sí, tal vez nada más por complementar con 2 puntos adicionales. El Estado tiene un papel muy importante en este tema, ¿no? Cuando la situación del empleo infantil, que como bien dijo doña Kenny, la mayoría de las veces es por necesidad, porque la familia necesita ese ingreso adicional, realmente ahí es donde los programas de protección social, ¿verdad?, muchos financiados por el IMAS, tienen un rol importantísimo, y ya lo hacen, ¿verdad?, ya tienen un rol importante. Aquí el siguiente paso es asegurarnos, ¿verdad?, que no haya un niño que tenga la necesidad de tener una beca, un programa de protección social que le permita a su familia que ese niño y niña no tenga, que ese ingreso que necesite pueda ser cubierto por medio de un programa de protección social. Eso es un tema. Pero también en algunos casos se identifica un problema de norma social, ¿verdad? Al igual que en este país, todavía cuando se hacen encuestas, 2 de cada 5 padres, madres o cuidadores consideran que el castigo físico es una buena manera ¿verdad? Sí. Es una manera aceptable o correcta de disciplinar a sus hijos o hijas. Eso es una norma social. Todavía existe la norma social de que se considera que para qué estudiar, de que no es necesario, de que igual yo no estudié y me fue bien, ¿verdad? Ese es un aspecto, no es la mayoría de los casos, ¿verdad? No estoy hablando que la mayoría, pero cuando se identifica esa situación de un problema de norma social, de comportamiento, ahí también ocupamos, ¿verdad?, que la sociedad, las comunidades y el Estado tengan la capacidad de trabajar con esas familias para hacer entender de que sí es necesario para eso esa niña o una niña no trabajar, y que el estudio sí le va a dar muchísimas más oportunidades, no solo a él o a ella, pero también a toda la familia. Y entonces ahí es donde vemos que también ese tipo de programas, ¿verdad?, que no es solo una beca, pero sí es trabajar con las familias, como trabaja el PANI en temas de crianza, ¿verdad? También a veces esas ideas de crianza tienen que ir alrededor al tema del trabajo y al tema de la educación, que no en todos los casos el mensaje que se hace es el correcto. Me gustaría, si puedo adicionar, que la red de cuidado es fundamental. Actualmente hay cerca de 70.000 personas menores de edad que son cuidadas en centros infantiles a cargo del PANI, el IMAS o los CENSINAI. Sin embargo, esa cantidad de personas menores de edad que están en centros infantiles es muy inferior a la meta que debería tener ya la misma red. Es una necesidad ampliar esa cobertura, porque además hay que saber cuáles son nuestros usuarios más urgentes, los hijos e hijas de madres que requieren salir a buscar trabajo, poder estudiar o trabajar, y que ocupan que sus hijos sean cuidados en entornos seguros. Los centros infantiles son lugares donde no solamente son cuidados, sino estimulados en esos años críticos entre los 0 y los 4, e incluso más, porque la red cuida hasta niños de 12 años. Eso es muy importante y permite que esos padres o cuidadores puedan accesar a oportunidades laborales mientras sus niños son cuidados. Hay que fortalecer más la cobertura. Y en otro punto también, en términos de pobreza, falta de oportunidades, indicar que cuando tenemos adolescentes, madres en esa etapa tan complicada, es importante intervenir. Bueno, ojalá para que el embarazo adolescente no suceda, pero si ya sucedió una vez, evitar el segundo hijo cuando son tan jovencitas, porque ciertamente ya ahí hay un obstáculo superior que obstruye el proyecto de vida habitual de un adolescente y que genera con mucha facilidad la exclusión del sistema educativo. El patronato tiene el presupuesto para la ubicación de 1.900 becas en este año y el próximo año y consecutivo para aquellas adolescentes madres no deserten del sistema educativo. El patronato, además de darles acompañamiento psicosocial, apoya con 100.000 colones al mes, buscando, eso sí, como condición que la joven siga estudiando. Y para el niño tenemos la red de cuidado.
Bueno, es un tema muy importante y ya como nos quedan unos últimos minutos para finalizar, no me gustaría dejar por fuera esta pregunta, y es parte de la presentación que se hizo en pasado 24 de abril de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia para los próximos 12 o 13 años. Pero una de las cosas que salió a defender la Defensoría es que se excluía de esta política a la población menor de edad indígena, a partir de esta, porque entiendo que la Defensoría también lo elevó, ¿qué se está haciendo para también incluirlo? ¿Por qué no? Porque al final de cuentas es parte de nuestro país. Claro, totalmente, absolutamente. Existe en nuestro país un mecanismo de consulta a pueblos indígenas que está vigente y que deriva de acatar un convenio de la OIT. Ahí se establece la obligación de los estados de consultar a los pueblos indígenas en Costa Rica 24 sobre aquellas situaciones que inciden en sus intereses, y no puede ser menor con respecto a las personas menores de edad. La política de niñez y adolescencia es una política, igual que la Convención de los Derechos del Niño, es una política que habla de derechos universales, sin discriminación ni distingo. Estos son los derechos fundamentales de crecer en una familia: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una institucionalidad democrática, un ambiente sano. Son derechos a los que deben tener acceso todos los niños, niñas y adolescentes, sean costarricenses, extranjeros, personas menores de edad con discapacidad, personas indígenas. Entonces, fue pensada como una macropolítica. Sin embargo, en su plan de acción está la consulta para poder validar esos compromisos, porque entendemos que existe una cosmovisión de pueblos indígenas que obliga el ajuste de algunas soluciones en materia pública para que responda justamente a las características de las personas menores de edad. Eso está en el primer plan de acción, es un compromiso, y también ya está presupuestado en el Patronato Nacional de la Infancia para arrancar de la mano del del Viceministerio de Paz. Okay. Bueno, se nos agota el tiempo, lamentablemente, así es. Creo que todavía podríamos seguir conversando bastante más sobre los derechos de la niñez y adolescencia, pero les agradecemos mucho haber estado por aquí con nosotros en Asiento Extra durante esta hora. Doña Kenly Garza, presidenta ejecutiva del PANI, y don Juan Valdares, gerente de programas de UNICEF Costa Rica. Gracias a ambos. Muchísimas gracias. A las órdenes. Hasta luego, ya vienen nuestros compañeros también de Mucho que Contar.